último suspiro del Nios. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Camerún, tiñendo el cielo de violeta, pero el corazón de Bruno Sumer no encontraba paz. En su mano derecha apretaba un sobre con el sello de la universidad, un papel que representaba años de esfuerzos, las manos agrietadas de su padre, Bon, y las noches en vela de su madre, Shamara, cosiendo bajo la luz de una vela. «Eres nuestra flecha, Bruno», le había dicho Bon esa mañana, entregándole sus únicas botas de cuero. «Nosotros somos el arco, pero tú eres el que llegará lejos». Esa noche, Bruno debía subir a la parte más alta de la colina para encontrarse con otros 2 becados. Antes de partir, caminó hacia el lago Nios para despedirse de su lugar favorito. Pero al llegar, sus pies se hundieron en un lodo extraño. El lago ya no era azul, era un caldo espeso, de un naranja oxidado, como si la tierra sangrara desde las profundidades. El aire era pesado y el silencio, absoluto. Peces muertos flotaban en la orilla y un antílope yacía caído, sin heridas, como si se hubiera quedado dormido a mitad de un trago. Bruno corrió a avisar, pero el pueblo estaba de fiesta por su partida. «Es solo el barro del fondo, hijo», le dijo Shamara con una sonrisa cansada. Con un nudo en el estómago, Bruno subió a la cabaña de la colina. Allí, mientras esperaba la hora de partir, el cansancio lo venció. El sueño y la sombra. Bruno cayó en un sueño profundo y extraño. Soñó que sus padres lo abrazaban frente al lago, que en su visión recuperaba un azul brillante y casi celestial. Pero de pronto, el agua comenzó a burbujear con violencia. Del centro del lago emergió una especie de figura oscura, una sombra inmensa y sin rostro que parecía estar hecha de humo y noche. La silueta extendió sus brazos sobre el valle y el azul del agua se tornó naranja sangre. «Siempre estaremos contigo», susurró su madre mientras ella y Bon eran absorbidos por la sombra. Bruno despertó sudando, con el corazón martilleando contra sus costillas. De pronto, un golpe violento en la puerta lo sacó de su estupor. «Bruno, Bruno, despierta». Algo pasó. Era Rutino, un vecino que también había subido a la colina. Bruno abrió la puerta y vio el rostro desencajado del hombre. «Bruno, tus padres no han salido. Fui a llevarles leña y no responden. Nadie en el pueblo ha salido». El regreso al silencio, Bruno bajó la colina desesperado, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Al llegar al pueblo, el silencio era tan denso que dolía. Pensaba en qué podría haber pasado para que nadie saliera de sus casas cuando de pronto... Un grito desgarrador de Rutino resonó en las calles vacías. El hombre había entrado en su propia casa y encontrado el horror. Bruno no se detuvo. Corrió a su hogar y abrió la puerta de un golpe. No había nadie en la sala, ni en la cocina. Con el alma en un hilo, entró en la habitación de sus padres. Allí estaban, Shamara y Bon, acostados sobre la cama y tomados de la mano. Parecían dormir plácidamente, pero sus rostros tenían un color azul pálido y sus cuerpos estaban fríos. Bruno se derrumbó y lloró en silencio, abrazando los pies de la cama. Fue entonces cuando percibió un olor ácido en el aire, como azufre. Se incorporó y miró por la ventana hacia el lago. Extrañamente, el Nios había recuperado su azul brillante, pero el paisaje a su alrededor estaba muerto. Todos los árboles se habían marchitado en una sola noche, rodeados de animales inertes. Bruno, siendo el único joven que quedaba en pie, juró sobre los cuerpos de sus padres que no abandonaría sus estudios. Ahora tenía una razón: descubrir qué era esa figura oscura que había salido del agua. La explicación del suceso real. Este relato se basa en la tragedia del lago Nios, ocurrida el 21 de agosto de 1986 en Camerún. Fue un evento geológico casi sin precedentes llamado erupción límbica. ¿Qué ocurrió realmente? El lago Nios está situado sobre una zona volcánica. Durante siglos, el dióxido de carbono, CO⁻², se filtró desde el magma hacia el fondo del lago. Debido a la inmensa presión del agua, el gas se quedó atrapado en las capas profundas. Aquella noche, un pequeño derrumbe o sismo perturbó el agua, provocando que el gas subiera rápidamente. Al disminuir la presión, el gas se liberó de golpe, igual que cuando se agita una botella de refresco y se abre. 1.6 millones de toneladas de CO⁻² salieron del lago. Como el gas es más pesado que el aire,
bajó por los valles asfixiando a 1.746 personas y miles de animales en cuestión de minutos. El color naranja que Bruno vio fue real. Ocurrió porque el agua del fondo, rica en hierro, subió a la superficie y se oxidó al contacto con el aire. El descubrimiento de la causa. Durante meses, el mundo estuvo desconcertado. Se pensó en ataques terroristas, armas químicas o erupciones volcánicas invisibles. No fue hasta finales de 1986 y principios de 1987 cuando investigadores internacionales, geólogos y vulcanólogos, confirmaron que el asesino no fue el fuego, sino el gas silencioso del propio lago. Hoy en día, el lago está vigilado y cuenta con tuberías de desgasificación para evitar que el CO/2 vuelva a acumularse.